Hola, estamos estudiando Historia de España de la EBAU, vamos por el bloque 2 y la pregunta que dice así: describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península ibérica al final de la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico comprendido entre el siglo V, el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, y el siglo XV, año 1492, descubrimiento de América. Dentro de la Edad Media se distinguen dos periodos: la Alta Edad Media, desde el siglo V al siglo X, Baja Edad Media, desde el siglo XI al siglo XV. Habíamos ya estudiado que en la península ibérica, tras la caída del Imperio Romano, los visigodos tomaron el poder en el siglo V hasta el siglo VIII. En el siglo VIII, los musulmanes conquistaron la península y los territorios por ellos dominados recibieron el nombre de Al-Ándalus. Su dominio se extendió desde el año 711 al 1492, 8 siglos en los que coexistieron con los cristianos, comerciando e intercambiando conocimientos, pero también se enfrentaron militarmente. Reconquista es el proceso de ocupación militar de los territorios musulmanes en la península, llevada a cabo por los cristianos entre los siglos VIII y XV, apoyándose en el argumento de recuperar los territorios usurpados y la lucha contra el infiel. Principales etapas. Del siglo VIII al siglo XI coincide este periodo con la época de esplendor del Califato de Córdoba. El reino asturiano surgió en la primera mitad del siglo VIII. Don Pelayo, visigodo huido al norte, venció con su ejército a los musulmanes en la batalla de Covadonga en el año 722. Después de su muerte le sucedió Alfonso I, que amplió el reino con gente procedente de los territorios vacíos de la cuenca del Duero. Continuaron sus sucesores, Alfonso II y después Alfonso III, que tomó León, pasando a ser la capital del reino, que a partir de este hecho se denominó Reino de León, y está formado por población que huía de las zonas despobladas y a las que el rey daba tierras en propiedad y eran campesinos libres. Tras la muerte de Alfonso III, siglo X, la parte oriental del reino leonés, que era Castilla, se independizó y surge así el reino de Castilla, que fue gobernada por el conde Fernán González. El núcleo pirenaico. Después del fracaso por dominar esta zona que sufrió el ejército franco de Carlomagno en la batalla de Roncesvalles en el año 778, surgen en el siglo IX el reino de Navarra, los condados catalanes y aragoneses. Siglo XI y primera mitad del siglo XII. La desaparición del califato omeya en el siglo XI desintegró su poder en numerosos reinos de taifas y el posterior débil gobierno de almorávides fue aprovechado por la ofensiva cristiana, que inició un proceso de cruzada. Conquistan el reino de Toledo, el valle del Tajo y del Ebro. Segunda mitad del siglo XII. Apogeo de los almohades, por lo que la reconquista se limitó a los ríos Turia, Júcar y Guadiana. Se crean las órdenes militares y firman tratados entre Castilla y León y Aragón para delimitar los territorios que corresponden a cada uno en las conquistas futuras. Siglo XIII. Castilla, Aragón y Navarra unen sus fuerzas militares y vencen a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. A finales del siglo XIII, toda la península y las Islas Baleares estuvieron bajo dominio cristiano, salvo el reino nazarí de Granada, que fue anexionado en 1492, hito que marca el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Fin de la pregunta.